Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Dios, en su infinita bondad, ha querido congregarnos en este viernes tan solemne, en la fiesta del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, para contemplar el misterio del corazón de Dios que se conmueve y que derrama todo su amor sobre la humanidad. Sagrado Corazón de Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser. Esta tarde, tan especial para todos nosotros, hace fijar nuestra mirada en los ojos bondadosos, en las manos acogedoras y en el corazón abierto de nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo que escuchamos su voz de consuelo cuando nos dice: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Son muchas las circunstancias que nos afligen y son muchas más las circunstancias que nos alegran. Todas ellas las depositamos con confianza en el Sacratísimo Corazón de nuestro Señor y en el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, con la certeza de que en ellos encontraremos alivio y de que se harán realidad las promesas hechas a Santa Margarita María de Alacoque, porque el Sagrado Corazón de Jesús dará paz a nuestras familias, nos consolará en nuestras aflicciones, derramará abundantes bendiciones sobre nuestras empresas y será nuestro amparo y refugio seguro en la vida y en la hora de la muerte. Sagrado Corazón de Jesús, que tú reines por siempre. Hoy tenemos el honor de recibir y de presentar ante ustedes al excelentísimo señor don Celestino Loller Rosal, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago y entre otros muchos estudios y encargos, hermano mayor y miembro de la Junta Directiva de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago en Compostela, presidente de la Fundación del Camino de Santiago y presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués a Santiago, autor de diversos artículos sobre la materia y quien nos expondrá su disertación El Camino Portugués a Santiago. Esta conferencia, de suma importancia para nuestra cofradía y para la devoción jacobea en el mundo, centra nuestra atención en uno de los más relevantes caminos a Compostela, el Camino Portugués. En breves instantes escucharemos una maravillosa conferencia que nos llevará por el norte de Portugal y el sur de Galicia, a través de las vías o calzadas romanas del siglo I, cuyos orígenes se encuentran en los imperios de Vespasiano y Tito, y que será enriquecida por las catedrales, templos y puentes medievales que han hecho y siguen haciendo de este camino un recorrido no solamente espiritual, sino histórico y de contemplación natural. Gracias, apreciado Celestino, por tu presencia en esta hermandad. Queridos cofrades y amigos, el culto a Santiago Apóstol, como todos los cultos de nuestra religión, debe tener como único objetivo a nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay camino, no hay verdad ni hay vida. A quien nuestro patrono anunció por todas las Españas y de quien dio testimonio con su propia vida. Gloria a Santiago, patrón insigne. Dios ayuda y Santiago intercede. Queridos cofrades y amigos, hoy cuando hemos renovado nuestro voto de consagración al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, también renovamos nuestro empeño porque todas las antiguas costumbres sean restauradas, porque especialmente encontremos en todos nuestros hogares la imagen entronizada del Sagrado Corazón y en fin porque todos nosotros, irradiemos con nuestras palabras y con nuestras obras el amor infinito de Dios que desea que todos seamos uno. Benignísimo Jesús, acepta nuestro voluntario acto de expiación, nuestra observancia de la ley evangélica de la caridad y nuestro empeño para traer a cuantos podamos a tu santo seguimiento. Queridos cofrades y amigos, imploremos entonces al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo que conceda la paz a nuestras familias y al mundo entero, que nos dé consuelo en todas nuestras aflicciones, que derrame su abundante bendición sobre nuestras empresas y que inscriba en él mismo nuestros nombres. Sagrado Corazón de Jesús, tú reinas en nuestros corazones y en nuestras familias. ¡Viva Cristo Rey! Queridos cofrades y amigos, unidos en perfecta comunión de amor, que como decíamos ahora, supera el mar, alabemos al divino corazón de Jesús, por quien hemos alcanzado la salud. Que a Él sea la gloria y el honor por todos los siglos. Alabado sea Jesucristo.
Y ahora, a ver, ahora, parece que ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que hacer al hablar de Camino de Santiago es hablar de Santiago, ¿no? Y aquí lo tenemos, Santiago, vestido con las ropas de peregrino, la concha de Vieira, el bordón, eh, y bueno, a su lado la Catedral de Santiago, lugar en el que están los restos del apóstol Santiago. Bajo su altar mayor, ahí se encuentra la cripta y el sepulcro del apóstol Santiago. El apóstol Santiago nace en Betsalia en el siglo I, bueno, un poco antes del siglo I, antes de Cristo, y bueno, viene, su padre era el Zebedeo, pues era el hijo del Zebedeo, y su madre Salomé, y era un pescador y se incorporó al grupo de los llamados por Jesucristo para organizar el cristianismo, lo que hoy conocemos como el cristianismo. En ese momento él era un pescador que está, como toda su vida, la vamos a ver después, muy ligada al mar, pero se incorpora siendo uno de los predilectos de Jesús. Por tanto, cuando hablamos del Camino de Santiago y hablamos de Santiago, no estamos hablando de una persona cualquiera, sino de una persona que dentro del cristianismo es el tercero en la línea del ranking del cristianismo. Primero Jesús, luego San Pedro y luego Santiago. Santiago tenía fama de muy, muy fuerte, de un carácter muy fuerte, y por eso Jesús le llama el hijo del trueno. En alguna ocasión tiene que frenarlo porque él tenía esos prontos de genio que le hacían, pues a veces, interrumpir a la gente que se oponía a aquellas cosas que decía Jesús o que le podían contrariar. Con lo cual, él decía, Jesús lo frenaba y le decía que era el Bonayeres, ¿no? Hijo del trueno. En otra ocasión, su madre le pide a Jesús que le guardara a Jesús, que su hermano Juan y él estuvieran en un lugar en que el Señor le cuidara, le dejara unos lugares preferentes en su reino, ¿no? Bueno, él fue siempre participó en el lago de Leja de Jairo y estuvo en el huerto de Semaní con Jesús. Y bueno, cuando muere Jesús, sabemos que Jesús les indica que vayan a predicar el Evangelio por todo el mundo, y él pues se embarcó en venir a la Hispania romana. Efectivamente, por esa afición que tenía al mar, él sabía que existían una relación comercial en el Mediterráneo que llegaba a la península, y en uno de esos barcos él se vino a España. Bueno, él parece que entró por Cartagena. Aquí vemos perfectamente a ver si esto se me deja por arriba. Bueno, entonces hay 3 puntos en España, ¿verdad? La península, donde se habla de Santiago. Es Cartagena, Pontevedra, o sea, en la que estoy, y Zaragoza, ¿no? Hay otros más, pero bueno, fundamentalmente aparecen, Padrón también, en su etapa de cuando vino a peregrinar. Porque los cartageneses dicen que entró por Cartagena, que llegó por el Mediterráneo aquí a Cartagena, que era Cartago Nova. Los pontevedreses decimos que pasó por aquí, por Pontevedra, y aquí tenemos una tradición en el camino del portugués de que cuando pasó por Pontevedra, él se acercó a una casa a pedir ayuda, a pedir algo de comer. Le dijeron que era una casa que era muy humilde, que no tenía nada que ofrecerle, que solo le podían dar una taza de caldo. Él dijo, bueno, no necesito más. Le dieron esa taza de caldo, y cuando terminó se acercó a su huerta y le dijo que en prueba de su agradecimiento por su hospitalidad iban a nacer en ese huerto los primeros frutos del año. Y así es que cada 24 de julio en los pontevedreses vamos en procesión a esa casa a buscar un ramo de uvas, que tengo yo aquí su imagen, la imagen de Santiago con el maíz y las uvas, que vamos a buscarlo siempre a esa casa para luego el 25 de julio procesionar con el maíz y las uvas.
El maíz, como todos sabemos, vino posterior, pero el millo era una planta que existía en Galicia, que era el que hacía el pan de maíz. Luego, el siguiente punto es Zaragoza, donde se le aparece la Virgen del Pilar, que se le aparece cuando él venía de vuelta ya, venía de las tierras, de estas tierras de la Galaecia, y venía como muy, muy desolado, y la Zaragoza, y la Virgen se le aparece y lo anima a seguir pues predicando y lo exhorta a continuar, ¿no? Bueno, estos 3 puntos donde aparece, claro, fijaros que están muy separados, Cartagena, Pontevedra, Zaragoza, o sea, prácticamente toda la península, y decimos, ¿es posible? Pues claro, es posible porque efectivamente había una calzada romana que venía por aquí, subía, entraba por aquí, bajaba, iba, pasaba por Zaragoza, que también era romana, y volvía a Tarragona para regresar a lo vamos a ver en el siguiente, mucho mejor. Aquí lo vemos perfectamente desde Cartagena, cómo va, sube aquí y luego vuelve a Zaragoza y de Zaragoza a Tarragona. Es decir, es posible que pudiera hacer ese recorrido por toda la península ibérica predicando. Bueno, se vuelve a Jerusalén y en Jerusalén, bueno, pues él era una persona muy respetada y le piden entonces que ya que él ya se murió Jesucristo, pues que niegue la parosía, que niegue la segunda venida de Cristo. Él se opone a eso y, lógicamente, por eso es condenado. Es condenado y muerto, o sea, decapitado. Y fue decapitado a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Entonces, sus discípulos, Teodoro y Atanasio, lo recogen y lo traen en una barca porque él decía que quería ser enterrado donde había sido predicado. Tengo que tener en cuenta que es el primer mártir del cristianismo, Santiago Apóstol. Y él viene por toda esta ruta, sube por toda la costa portuguesa y entra en Galicia por la Ría de Arosa, entrando por la Ría de Arosa y hasta Padrón. La siguiente. Bueno, y aquí ya entramos ahora en lo que es la parte ya del camino, pero que antes hablamos del descubrimiento de la tumba. Que en el siglo, una vez que se trae por la Traslatio, que la llama la Traslatio, por la Ría de Arosa, sube el barco hasta Padrón, bueno, tierras de Iria, porque realmente no es Padrón exactamente, porque el puerto romano estaba en Pontecesures, entonces, bueno, sería en aquella zona, sube por el río Ulla, y de ahí los dos discípulos lo recogen en un carro de bueyes y lo llevan hasta lo que es hoy la ciudad de Santiago, que era el Monte Libredón. El Monte Libredón, y allí lo entierran porque hay una tumba, es decir, allí al lado. Si nos fijamos al entrar en Santiago, en ocasión de entrar en Santiago, entrando por el Franco, por el camino portugués, hay una pequeñita capilla donde dice que ahí se pararon los bueyes, cuando iban a la Puerta de Santiago, se pararon ahí los bueyes para recogerlo a mano y llevarlo a la tumba. Ahí estuvo hasta el siglo IX. Se habla del 813, más o menos, entre los 813 y 820. No hay una fecha exacta, pero que es cuando se descubre la tumba del apóstol. La tumba del apóstol se descubre por el obispo Teodomiro. Es obispo Teodomiro que es avisado, según cuenta la tradición, avisado por el pastor Payo, que dice que estaba con su ganado en el campo, en el Libredón, y vio unas estrellas y entonces, bueno, unas luces, y fue con este mensaje al obispo Teodomiro. El obispo Teodomiro entonces se interesó por el caso y se acercó hasta el lugar y vio que efectivamente allí había una tumba y, bueno, por los hechos que pudieron constatar, decidieron que era el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, y ya en ese momento también el obispo Teodorico comunica a Alfonso II del Casto, que es el rey en aquel momento, a que venga a comprobar también la tumba, y efectivamente concuerdan en hacer allí una catedral, una primera iglesia, una primera capilla, para que se convierta posteriormente en la gran catedral que es hoy.
A partir de ahí es cuando empezamos con todo lo que ha sido, todo lo que es hoy día, todo el fenómeno de Santiago. Nosotros todo lo que hemos visto hasta ahora, en fin, todas estas cosas que hemos hablado de que sí puede haber venido, forman parte de la tradición y de la leyenda, pero que en el fondo nosotros como creyentes lo que nos importa realmente es saber que en la Catedral de Santiago están los restos del apóstol Santiago. Es nuestra fe, es una cuestión de fe y es en la fe que confiamos y por tanto allí vamos independientemente de los que digan que si es o que no es. Esos son cuestiones que, como tantas otras, forman parte eso de la tradición y de la leyenda. Nosotros creemos que está allí y cada uno de nosotros que va a la tumba del apóstol, allí va a pedir y allí va a rezar y a dar gracias. Y bueno, la verdad es que a mucha gente, pues a lo largo de estos años, porque estamos hablando de 1200 años de historia, que a lo largo de estos años se ha visto cómo han ido miles y millones de peregrinos que se han acercado hasta la tumba del apóstol. Ya en relación con el camino portugués, vemos que hay, por ejemplo, aquí, en esta imagen de aquí de abajo, que aparece la iglesia de Santiago de Castelo de Neiva, que es la primera iglesia que aparece con el patronazgo de Santiago Apóstol. Y esta leyenda es justamente del siglo IX, exactamente de la misma fecha que la aparición de los restos. Por tanto, la vinculación de Santiago con Portugal empieza a ser ya en el momento de la aparición de los restos. Bueno, aquí vemos también diversos aspectos de cuando llega, cuando es decapitado, cuando aparece con el carro de bueyes, el pedrón, donde dice la tradición que se amarró en la barca del apóstol, y por fin la cripta, como se puede ver hoy, en la Catedral de Santiago. Obsérvese que en la figura de la decapitación del apóstol Santiago siempre se habla de que fue Herodes Agripa. Herodes Agripa fue realmente el que mandaba y el que era como Pilatos de Jesucristo, pero no fue realmente quien lo condenó. Sí fue quien mandó a ejecutarlo, porque él era el máximo responsable, pero realmente quienes fueron, como se ve en la imagen, que no se ve en ningún romano, fueron los propios que no aceptaban que ellos, pues que Jesús no acatase sus leyes, no dijera que no iba a haber la parosía. Esto fue lo que realmente a él le costó la vida, ¿no? La defensa de Jesús. Bueno, luego ya entramos de lleno en el camino portugués, y en el camino portugués, curiosamente, la primera vez que alguien recorre el camino portugués o la vía romana, que es en la que estamos hoy, la vía romana, la vía 19, que es la vía que unía Brácara Augusta con Lucus Augusti de Lugo y Brácara Augusta y Astorga. Entonces, por ahí es el camino portugués, y por ahí también subió Almanzor, que desde Córdoba siguió y entró por aquí, ahí, y mejor en aquí, y entró lo que hoy sería parte de lo que es el Camino Torres. Camino Torres, que es un camino que pasa por Portugal, este que tenemos aquí al lado. Esto sería el viaje que hizo Almanzor a Santiago. Evidentemente no fue por motivo piadoso, todo lo contrario, era para adueñarse y arrasar, como así ocurrió en la ciudad de Compostela. Antes había hecho con la ciudad de Tui, pero llegó a Santiago. Y ahí hay una leyenda también muy bonita de Almanzor, que cuando llega y entra en la Catedral de Santiago, quiere destrozar la tumba del apóstol, que destroza toda la ciudad, y entonces cuando quiere destrozar la tumba, aparece un monje que estaba allí sobre la tumba, en actitud piadosa, rezando, y Almanzor no mata al monje, por lo tanto no respetó la tumba, ¿no? Es fácilmente creíble porque Almanzor era un hombre, como todos los musulmanes árabes, que piensan son hombres muy piadosos, muy religiosos, y entonces vio la actitud piadosa de este monje y dijo, tiene que ser muy importante el que está enterrado ahí para que este hombre se juegue la vida de esta manera. Y efectivamente salió de su caballo y preservó la tumba hasta nuestros días. Si no, se hubiese también arrasado y llevado la tumba del apóstol Santiago. Se cuenta también la leyenda que Almanzor hizo, como la fotografía de abajo,
hizo recoger las campanas de Santiago y llevarlas a hombros de cristianos hasta Córdoba. 2 siglos, pues, 2 siglos más tarde volverían a traerse, aunque no está muy cierta esa teoría, volverían de nuevo a Santiago a manos de moros, ¿no? Bueno, luego aparece una figura muy importante ya dentro de lo que es Santiago, que es el arzobispo Diego Gelmírez. Diego Gelmírez es un arzobispo de Santiago, él, un hombre, pues un batallador, un ambicioso, guerrero, pero que fue el gran impulsor de Santiago. Fue el que hizo que Santiago sea lo que hoy es. Si alguien le debe algo si alguien le debe a Gelmírez de Santiago. Santiago es lo que soy gracias a Diego Gelmírez. Creo que no está por parte de los gallegos lo suficientemente considerado. Es una figura que está en la historia, pero que no está considerado pues, por razones políticas fundamentalmente, pero que Diego Gelmírez fue el que realmente levantó e hizo de Santiago lo que es hoy. Diego Gelmírez firmaba como el prelado mundi, es decir, ya no solo no era el obispo de Santiago, era obispo del mundo, firmaba él, ¿no? No sé si Roma estaría muy contento con eso, pero bueno, él firmaba así. Entonces, Diego Gelmírez tiene un episodio muy interesante que, a través con Portugal, porque Santiago tenía que competir con Braga, que Braga era la catedral, la sede apostólica de las Españas. Tanto Toledo y Toledo y Braga eran las primadas de las Españas. Entonces, claro, para subir Santiago tenía que bajar Braga, porque si no, no había manera de que pudiera tomar prestigio Santiago. Y entonces, en aquel momento, como lo importante eran las reliquias, cuantas más reliquias hubiese y tuviese una sede, más importante era la sede. A Gelmírez no se le ocurre mejor idea que irse a Braga y diciendo que iba en una misión apostólica, una misión de que iba de hermanamiento, de amistad. Lo recibe San Geraldo lo reciben con todos los honores y todo su séquito, y durante el tiempo que él está allí aprovecha, mientras él estaba diciendo misa y con todos los protocolos, pues los miembros de su séquito aprovechan para robar las reliquias y trasladárselas para Santiago. Eso fue en 1012, lo que se llamó con el Pío Latrocinio, pero lo que hizo fue robar las reliquias de San Cucufate, San Frutuoso, Santa Susana y Santa Susana, San Cucufate, San Frutuoso y San Silvestre, que las trajeron para Santiago. Todavía muchas de ellas no se han devuelto. En el año 94 se devolvieron algunas, pero hasta hoy todavía no se devolvieron las reliquias que Gelmírez trajo en el 1012, o sea, ya van allá más de 1000 años. Y entonces no se devolvieron, pero las relaciones entre el arzobispado de Braga y el arzobispado de Santiago, pues bueno, digamos que políticamente correctas, tampoco no son más allá, pero bien, no hay una gran relación entre las dos catedrales como correspondería, entre los dos caminos. Él en ese viaje que hace a Braga pasa por lo que hoy es el camino portugués, pasa por Pontevedra, pasa por Ponte de Lima, al regreso se para en la Correllá y ahí acuerda, porque claro, tan pronto él sale de Braga, pues resulta que claro, se pusieron en armas, se levantaron armas todos los bracarenses. Y entonces él manda que las reliquias se vayan delante para que si lo cogen a él, las reliquias no las encontraron. Entonces él se quedó en Correllá, en Ponte de Lima, pero las reliquias pasaron el río Miño y quedaron expuestas en una iglesia que la Catedral Vieja de Tui, que es la iglesia de San Bartolomé de Tui. Allí estuvieron las reliquias depositadas mientras nos llegó Gelmírez. La leyenda habla de que cuando pasaron las reliquias por el Miño, por las
las aguas se calmaron y pasaron perfectamente, pudieron pasar las reliquias para que llegasen a Santiago. Cuando llegaron a Santiago, fueron muchos los festejos que se hicieron y, bueno, y eso hizo subir la catedral de Santiago. Bueno, todo esto enfadó mucho a los bracarenses, que llegaron pues claro, como subía tanto y vieron que había tantos peregrinos que van a Santiago, que hicieron que si el cuerpo de Santiago estaba en Santiago, la cabeza estaba en Braga. Y entonces ellos buscaron una peregrinación también a Braga, pero que no consiguieron. Y el fenómeno de la peregrinación siguió continuamente. Bueno, hablando del camino portugués, pues primero decimos que es una vía romana, luego después que es una vía romana, por tanto una vía militar, luego es una vía comercial, empieza a haber el comercio entre el norte de Portugal y el sur de Galicia, y luego una vía espiritual, ¿no? Una vía religiosa, una vía de peregrinación. Bueno, hay que pensar que cuando hablamos del Camino de Santiago, y aquí si nos centramos en el Camino de Santiago, tenemos que pensar que hoy se habla de camino, y hay que hablar del Camino de Santiago, ¿no? Por tanto, el Camino de Santiago es aquel que es para Santiago, es para llegar al Camino de Santiago, no es un camino cualquiera. Caminos hay muchos. La gente hoy dice, vamos a hacer el camino. No, lo que voy a hacer es el Camino de Santiago. Si no, es que el que tiene 1200 años de vida es el Camino de Santiago. Es el Camino de Santiago que tiene toda esa cantidad de gente que ha venido, y que además hay que pensar que, claro, estamos acostumbrados a ver hoy la peregrinación. Hoy estamos, por ejemplo, en un momento de mucho auge de la peregrinación. Tenemos el año pasado llegaron a Santiago 450.000 peregrinos, de los cuales 150.000 pasaron por aquí. Entonces, bueno, es mucha la gente que viene, que creímos que el año pasado iba a ser ya el récord, y este año vamos por el mismo camino, es que hay muchísimos peregrinos y además de todas las partes del mundo. Bueno, pues esto pensamos que siempre ha sido así, y no, si nos trasladamos al siglo XII, o X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, que es cuando aparece el motor de explosión, fíjense la cantidad de peregrinos que pasaron en esa época andando o a caballo, no había otro modo, y además se iba y se volvía, y no había el flujo de peregrinos que hay hoy. Es decir, por ejemplo, los que tienen mi edad más o menos, un poco más, recuerdan perfectamente que en los años 50 las carreteras eran auténticos caminos, no había nadie, pasaba un coche de casualidad, eran peligrosos. Imaginarse en el siglo XII, en todos esos siglos, las gentes que venían solitarias por esos caminos y buscando, pues bueno, hacían de la peregrinación su vida. Salían desde toda Europa para venir a Santiago a rezar al apóstol Santiago. Lo hacían primero por devoción, otras veces por obligación, porque en algunos casos era para redimir penas, y otras veces por alquiler, y que había personas que no podían ir a Santiago y encargaban a otros para que fueran por ellos. Es decir, mira, vete tú a Santiago, pides por mí y yo luego a la vuelta te pago. Eso motivó que muchos peregrinos viniesen a Santiago, hacían de su peregrinación su vida. De hecho, pues hacían testamento antes de salir, se venían con lo puesto. Por eso los peregrinos eran personas pues, que no tenían dinero, es decir, era gente piadosa que venía pidiendo la caridad, y por eso se les ayudaba, todo el mundo se les ayudaba, y eso se recogió ahora, ¿no? Pero eran peregrinos, pero no era, porque tenemos un poco la idea de que los peregrinos siempre son como ahora, ¿no? Que iban a Santiago y luego volvían en tren, no, o en avión, no. Peregrinos iban por un motivo de fe, iban allí, y además encima no eran como nosotros, no podían ver el sepulcro, porque el sepulcro estaba cerrado. Lo que es hoy, conoce la catedral de Santiago, lo que es el altar mayor, tenía un muro que no dejaba ver la catedral. No se podía, hasta el siglo XIX, no se podía ver la tumba del apóstol. Con lo cual los peregrinos se acercaban con el hombro a ese muro para recibir la energía la energía del sepulcro, para luego volver a su casa. Claro, cuando se habla, por ejemplo, del camino de Fisterra, ¿no? Y se dice, bueno, que luego los peregrinos iban
a Fisterra a quemar la ropa. Dice, pero ¿qué ropa iban a quemar si no tenían otra? Es decir, que no, o sea, los peregrinos llegaban y se volvían para sus tierras porque tenían que volver otra vez. Si venían de Bruselas, a llegar a Santiago, volver otra vez a Europa, otra vez a pasar penurias y a pasar, pues bueno, en muchos casos hambre y otras veces a morirse, ¿no? Por ejemplo, las peregrinaciones que venían por el Golfo de Vizcaya, marítimas, muchos venían en los barcos y los barcos, bueno, hay muchos peregrinos que se quedaron en el Golfo de Vizcaya, ¿verdad? Porque es que ellos tenían derecho a un puesto en la borda y para hacer una hoguera. Pero esto, de un golpe de mar se los llevaba, pero primero, ¿no? Entonces se quedaban en el Golfo de Vizcaya, pues habrá muchos peregrinos que venían a Santiago. Después ya se hizo de venir de las costas del Reino Unido y venían a La Rochelle, entonces después ya continuaban andando, era menos peligroso. Bueno, esto es un poco la historia del camino, los 1200 años que tiene y la cantidad de gente que venía siempre con esa idea de venir a Santiago con motivo de fe, que nos estamos olvidando en estos tiempos de lo que es la peregrinación a Santiago. Nos quedamos con los aspectos bueno, económicos, turísticos, pero nos olvidamos de lo que realmente se viene a Santiago, es a rezar a la tumba del apóstol. Bueno, pues eso también ocurrió en el pueblo portugués, y el pueblo portugués es un pueblo muy devoto del apóstol Santiago. Lo fue siempre, de siempre, y hoy sigue siéndolo. En el camino portugués hoy los peregrinos, después de los españoles, son mayoritariamente los portugueses los que vienen a hacer el camino de Santiago, el camino portugués, porque siempre fue un pueblo muy devoto de Santiago y no hay más que ver en la parte norte de Portugal la cantidad de parroquias dedicadas al apóstol Santiago que tiene Portugal. Y en el sur también, aunque la parte sur, lo que es el Alentejo y la parte sur, más que de peregrinos, era de la Orden de Santiago, porque eran los que combatían al musulmán, ¿no? Entonces allí hay muchas iglesias de Santiago, pero son no por peregrinación, sino porque era para combatir al musulmán que venía a hacer. De hecho, en Tomar, que es el castillo de los templarios, es el último reducto de los templarios, y desde allí se toma Lisboa. Y bueno, si tuviéramos que decidir un lugar para empezar el camino portugués, diríamos que sería Tomar, porque es el lugar último a donde se podía llegar por tierra cristiana. Bueno, la monarquía portuguesa siempre apoyó en la peregrinación a Santiago. Todos los reyes de Portugal fueron pues muy devotos de Portugal. El patronazgo de las parroquias, como decía antes, e incluso los ejércitos portugueses era el patrón Santiago. Pero a partir de la independencia de Portugal, en 1385, la batalla de Aljubarrota, donde los dos ejércitos, tanto el ejército castellano, mandado por Don Juan, y el de Don Juan I de Castilla y el Don Juan de Portugal, en la batalla de Aljubarrota, los dos piden la intercesión del apóstol Santiago para que les ayude en la contienda. Lo cierto es que ganaron los portugueses. También bien es verdad que también con el apoyo de los ingleses, que era la baza que tenían los portugueses, pues bueno, como estrategia para que cuando llegaron los españoles, que eran castellanos, perdón, que eran mayor, el ejército era mayor, pues tuvieran esa la sorpresa que le dieron y así perdieron los castellanos. Pero luego, a partir de esa batalla, y como, digamos que agradecimiento, ¿no?, de la monarquía portuguesa a la monarquía inglesa, pues se cambian todo lo que en Portugal se hacía en nombre de Santiago, se pasa a ser San Jorge. Y hoy es San Jorge el que es el patrón de la mayoría de las Fuerzas Armadas, en fin, que pasa a ser San Jorge por influencia inglesa. Bueno, pero la verdad es que en el pueblo portugués sigue siendo la presencia del apóstol Santiago, sigue estando como estuvo al principio. Hasta hay varias frases en Portugal. Una de ellas dice que cada vez que se bate una ventana es un alma que va a Santiago, porque los portugueses dicen que el que no va en vida a Santiago, allí irá después de muerto. Una cosa que lo que hacemos aquí con San Andrés de Teixido en Galicia. Pues lo hacen ellos en Portugal, y cada vez que se mueve
una ventana, se va a otra ventana, pues dice que es un alma que va para Santiago. Bueno, como vemos, el primer rey que peregrina es don Sancho II en 1244, luego la reina Santa Isabel de Portugal en 1325, don Pedro en 1336, luego don Manuel I en 1502 y la última reina, que es doña María Pía de Piamonte en 1880, que ella realmente no venía a peregrinación a Santiago, sino que venía embarazada, iba hacia Francia, pero se puso mal pues, por las costas gallegas y entonces se vino a la bahía de Vigo y en Vigo desembarcó, fue recibida con honores de reina y desde allí la trasladaron en góndola hasta la catedral de Santiago. Fue la reina portuguesa la última que vino. Y después nosotros tuvimos la suerte de tener al actual rey de España, en su momento Felipe, el príncipe Felipe, en el 99, que hizo, como pueden ver aquí, la peregrinación por el camino portugués, y aquí está conmigo haciendo el camino. Que fue pues, el último bueno, rey, hoy es rey, que hizo el camino portugués. Por tanto, hablamos de un camino que tiene pues, un camino real. Bueno, otra de las cuando nosotros estuvimos investigando para buscar el camino, porque claro, todo esto empieza en el año 93, cuando se empieza a retomar la reconstrucción del camino portugués, porque hasta el año 93 solo se hablaba del camino francés. Y a partir del año 93 empezó un movimiento movimiento asociativo y de gente para buscar los orígenes del camino portugués y entonces uno de ellos es la leyenda del gallo de Barcelos, del gallo de Portugal, que es similar a la leyenda que hay tanto en el tiempo como en el relato, es similar al de Santo Domingo de la Calzada, ¿no? El gallo de Barcelos, que es este gallo portugués, ¿no? Bueno, pues dice que era un peregrino, en el caso de Portugal era un peregrino gallego, que bueno, estaba haciendo la peregrinación a Santiago, entró en una posada en Barcelos y bueno, estaba allí y, bueno, era un chico apuesto y parece ser que a la hija del posadero pues le gustaba este peregrino y quiso pues tener los favores del peregrino, a lo cual el peregrino se negó porque estaba haciendo la peregrinación y no y bueno, estaba haciendo por pietatis causa. La, 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 la hija del posadero pues se sintió pues bueno, dolida y metió en el zurrón del peregrino pues unos candelabros de plata que tenía en la casa y al día siguiente el peregrino se fue. Claro, a la mañana el padre, el posadero, ve que faltan los candelabros y su hija acusa al peregrino de que había sido el que lo había robado. Efectivamente, mandan a los alguaciles a buscarla y encuentran al peregrino con estos candelabros. Bueno, se van rápidamente, la justicia en la época medieval era muy rápida, lo llevaron junto al gobernador, el gobernador que estaba allí comiendo un gallo, pues dice, no, que lo ejecuten. Entonces dice, bueno, y él quería dirigirse a él, se dirige, le dice, mire, yo seré inocente, tan inocente como que esa gallina que usted está comiendo cantará. Bueno, se echaron a reír, pero lo cierto es que no comieron la gallina y cuando estaban colgando al peregrino, la gallina cantó, se levantó de la fuente y cantó. Entonces ya fue rápidamente al crucero, donde estaban colgando el peregrino, ahorcando el peregrino, que es esta figura que vemos aquí, que es el crucero que hoy se conserva, que está la mano del apóstol Santiago sosteniendo al peregrino que estaba ahorcado. Este se conserva hoy en este Museo Arqueológico de Barcelos y entonces se llama, en Barcelos se conoce como el milagro del gallo, del colgado, el milagro del colgado descolgado. Y ese gallo que aparece aquí arriba, del crucero, todo esto es la leyenda en piedra de esa tradición, el colgado descolgado, el apóstol Santiago sosteniendo al peregrino y el gallo que cantó.
bueno, es uno de los elementos clave de este camino portugués. Luego, aquí tenemos también la vinculación de Pontevedra a la peregrinación, otra de las dos ciudades importantes, tanto Barcelos como Pontevedra, que son ciudades hermanadas. Aquí tenemos la Virgen Peregrina, y el Santuario de la Peregrina, y el Santiago Peregrino del Burgo, que aquí lo vemos comiendo las uvas en una iconografía única en el mundo, que es Santiago vestido de peregrino, comiendo uvas y con la espiga de maíz que hablábamos al principio, que era esa leyenda que tenemos en Pontevedra. Vemos que está muy vinculado el Santuario de la Virgen Peregrina, que tiene forma de concha de vieira. Aquí arriba tenemos la Virgen Peregrina, a un lado Santiago y al otro lado San José, que son, bueno, pues es el santuario más hermoso del camino portugués, y además el más vinculado a las peregrinaciones, y que todos los peregrinos que pasan justo por aquí por delante, cada día visitan y entran en el santuario a pedir a la Virgen Peregrina, que la vemos vestida de peregrina, a pedirle pues la protección para el camino. Bueno, ya aquí vemos la primera peregrinación que hacemos nosotros en el año 93. Fíjense cómo estaba el Camino de Santiago. El camino era así, cuando estaba en el año 93. Esto era como estaba en el 1903, bueno, 1908. Esta es la calzada romana, está todavía por debajo. Esto era en el 93, esto era en 1908, y esto es en el 93, llena de barro. La calzada está justo por debajo. Bueno, hoy ya no está así, hoy afortunadamente el camino está recuperado y se puede pasar perfectamente, pero así es como hicimos la peregrinación en el año 93, que era el año santo. Bueno, ya después, somos los de la asociación, también aquí tenemos Santiago con la espiga de maíz y con las uvas, y pues el día de Santiago celebrando la festividad del patrón en la iglesia de Santiago Peregrino. Bueno, las dos peregrinaciones más importantes de las que podemos hablar del camino portugués son dos peregrinaciones que marcan perfectamente el camino portugués. Son la peregrinación de la reina Santa Isabel de Portugal en el 1325 y la peregrinación del rey Don Manuel I de Portugal en 1502. Son dos peregrinaciones que marcan perfectamente la historia del camino portugués. La reina Isabel, la Santa Isabel de Portugal, que era española, era aragonesa, casada con el rey Don Dinís. Don Dinís era un rey muy piadoso que quería venir a Santiago, pero que no pudo hacerlo. La reina Isabel, pues entonces, después de enviudar, a los 3 meses de enviudar, se viene a Santiago caminando, bueno, mejor dicho, a caballo, y entonces llega a Santiago y ofrece grandes, pues la corona, grandes joyas a la catedral de Santiago. Y el obispo Berenguer le regala esta tau, este bastón con las cabezas de 2 leones en oro, que le regala, y una escalpela con la concha de vieira. Y así quiso ella ser enterrada en el convento de Santa Clara, en Coimbra. Bueno, esta es la primera peregrinación que se hace por motivo piadoso, totalmente piadoso, porque ella venía porque sabía que su marido quería venir a Santiago y no pudo hacerlo en vida. Ella fue una mujer, bueno, por algo es santa, ¿no? Que luchó mucho, intercedió mucho entre su padre y su hijo, fue una de las mujeres queridas en Portugal. Bueno, luego aparece ya en el 1502 la peregrinación del rey Don Manuel I de Portugal, que sí que hace una peregrinación, pero una peregrinación de Estado. Ya era rey, Portugal ya era un reino, y entonces él hace una peregrinación de Estado porque en aquel momento eran precisamente el tiempo de los descubrimientos. Y claro, había muchos portugueses que estaban embarcados en Lisboa, en el puerto de Lisboa o de Oporto, para salir hacia América, ¿no? Entonces, hacían los descubrimientos y era muy peligroso, con lo cual él sabía de ello. ¿Y qué hizo? Que Don Manuel, que aquí está, vemos aquí Tomar, ¿verdad? Que es donde el castillo de Tomar, que hablábamos antes de los templarios, y está la ventana manuelina, la que mandó construir Don Manuel, que es una de las ventanas más hermosas de la historia del arte manuelino. Y entonces Don Manuel viene y hace una peregrinación, primero
a Oporto, de Oporto, en vez de venir a Oporto, venir por Ponte de Lima y Barcelos, no, él va a Braga, para dar importancia a Braga. Y luego viene a Santiago y en Santiago ofrece una gran lámpara, lo que se llama un candeeiro, un candelabro grande, de 8 pisos, con todas velas, hermosísimo candelabro, es decir, que era el más imponente que tenía la Catedral de Santiago. Desapareció, no se sabe, tanto de los restos de lo que dejó la Reina Santa como dejó Don Manuel, no hay nada. Y entonces, bueno, y no solo dejó la lámpara, sino que dejó las dispensas, el dinero, para que estuviera siempre encendida, esa lámpara encendida. Y lo hizo saber a todos los portugueses que estaban embarcados en los barcos que se iban a ultramar, para que supieran los marineros, piénsense que estamos hablando del año 1500, cuando las condiciones de navegación no eran nada buenas y que la gente cuando entraba en esos barcos no sabía si iba a volver. Entonces, don Manuel hizo saber a todos que él había puesto una vela, una lámpara en Santiago, en el patrón, para que pidiese por todos ellos, ¿no? Por eso digo que fue una peregrinación de Estado. Él hizo que todos los portugueses se uniesen en torno a Santiago y en torno a la monarquía. A su vuelta, a su regreso, hizo en Vila do Conde, mandó construir la iglesia matriz de Vila do Conde, que tenemos aquí en el fondo de la derecha. Bueno, otros peregrinos que pasaron por Pontevedra pues son León de Rosmital, en el 1466, Nicolau Polau, Jerónimo Uncer, Canfoliniere. Canfoliniere era un sacerdote, un clérigo, que vino haciendo el camino y también, bueno, iba explicando todo, una cosa parecida a lo que hizo en el Códice Calistino, para explicando un poquito cómo eran las gentes por los sitios que pasaban, ¿no? Y bueno, no les gustaba mucho, de Pontevedra no habla muy bien, pero bueno, porque dice que las gentes que eran muy sucias, decía este hombre. Bueno, estamos hablando de eso, pues del siglo XVI, y bueno, finales del siglo XVI ya, ¿no? Pero bueno, hace un relato muy interesante de todo el camino portugués. Y luego Cosme de Medici, tanto el camino Canfolinieri como Jerónimo como estos peregrinos hicieron el recorrido más o menos que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, salvo algunos cambios que hemos hecho de sacar el camino de la carretera nacional para que no, porque en muchos tramos coincidiría con la carretera nacional, pero para evitar la carretera nacional lo hemos desviado. Y luego Cosme de Medici, que hizo más que una peregrinación, venía, bueno, tuvieron un poquito casi de turismo, como diríamos, o sin casi. Venía a pasárselo bien, pero era un personaje que tenía dinero y venía, traía a Pierre Baldi, que era una persona que venía haciendo los grabados. Aquí vemos un grabado del siglo de 1669 de Pontevedra. ¿Cómo era Pontevedra? Este es el puente del Burgo, el puente por el que hoy pasan los peregrinos, y por aquí está la iglesia de Santiago Peregrino, y entraban, venían de Portugal y pasaban por aquí. Pues esto hizo pues varios relatos, varios grabados de distintos por donde pasaban, ¿no? Y luego Nicola Albani, que es de 1650, que era un peregrino italiano, un pícaro, un peregrino que es curioso porque tanto Nicola Albani, que en 1750 estuvo en el día 25 de julio, que era Año Santo, estuvo en Santiago y estaba con él no, en el mismo sitio, el mismo día, el padre Sarmiento. No se conocían, evidentemente. Yo pude saberlo porque al leer el relato de uno y el relato del otro, los dos decían lo mismo. Decían que estaban los dos en la plaza del Obradoiro y que ese día había muchos portugueses en la plaza del Obradoiro. Y contaban además que había como 3.000 comuniones. Bueno, 3.000 comuniones pues sería la catedral llena, porque la catedral es el aforo que tiene, más o menos. Bueno, pero ya sabemos que en aquellas épocas las máquinas de contar eran distintas. Pero bueno, que había muchos portugueses, tanto uno como el otro coinciden. Nicola Albani va hacia Lisboa, tiene diversas aventuras, hace por Ponte de Lima, se encuentra con unos asaltadores de caminos en Ponte de Lima que lo intentan matar, él se defiende, mató a uno, luego, bueno, una señora de Ponte de Lima lo salva de la justicia y, bueno, por fin llega y crea lo que se llama la política peligranesca, ¿no? Que es un código por el cual decía que efectivamente si uno se vestía de cura era mejor tratado que si iba de peregrino. Luego, el padre Sarmiento no pasó de Pontevedra, pero sí hizo
una ruta por todo el Salnés y escribió, visitó todo Galicia. Bueno, luego ya vamos a ir terminando esto. ¿Por qué el éxito del camino portugués? Bueno, pues primero la masificación del camino francés, y ahora también es una pena porque se está masificando también el portugués, todo, ¿no? Está muchísima gente viniendo ahora. Luego es un camino seguro, el camino portugués y el camino francés también. El camino de Santiago es una de las cosas del éxito del camino de Santiago, es la seguridad. Piense que, por ejemplo, nosotros aquí, la asociación que tenemos, llevamos el albergue de peregrinos de Pontevedra y atendemos como a unas 13.000 personas, 13.000 peregrinos al año, vienen peregrinos de todo el mundo, pues se ve, por ejemplo, la cantidad de mujeres que vienen en solitario, pero que vienen de sitios tan dispersos como Corea del Sur o Alaska, ¿no? Y vienen solas y no hay ningún problema, no ha pasado nunca nada. Toquemos madera, que sea así, que el apóstol siga protegiéndolos, porque la verdad es que si no es con la protección del apóstol no se explica, ¿no? Nos explica que en un año como el año pasado, que casi son 500.000 peregrinos los que llegaron a Santiago andando, cruzando carreteras, cruzando valles, cruzando montes, y no haya pasado nada, pues realmente solo es gracias a la mano de alguien que nos protege, y ese alguien es sin duda ninguna el apóstol Santiago. Bueno, luego, una de las ventajas del camino portugués es la comunicación. Los aeropuertos de Oporto, de Vigo, de Santiago, incluso de Lisboa, favorecen mucho la comunicación, sobre todo la comunicación ultramar. Es decir, que vienen, además el aeropuerto de Oporto está comunicado con todo el mundo, entonces, bueno, pues uno llega desde, por ejemplo, me hablaba un canadiense, que había venido desde Montreal a Francia y de Francia a Oporto. Y de Oporto cogió la mochila y se puso a caminar, ¿no? Ya no hace falta, no es como el camino francés, que tienes que ver para ir a Roncesvalles, es muy complicado llegar. En el caso del camino portugués, para la gente de todo el mundo es muy fácil de llegar a través de la vía. Luego, con 10 días, 250 kilómetros son los que tienen desde Oporto, haces la peregrinación, no es como el camino francés, que son 800, se puede hacer desde Lisboa, evidentemente, pero el camino portugués desde Oporto es suficiente, son 250 kilómetros, en 10 días se hacen, con lo cual es muy fácil. Desde Lisboa son 25-26 días, estaríamos hablando casi igual que el camino francés. Luego la belleza y el paisaje natural, tanto del norte de Portugal como de Galicia, pues es extraordinario. Y luego también, y hablaba al principio Felipe, de las catedrales, ¿no? Que ya de todo lo que es el patrimonio, ¿no? Empezamos en Oporto con la Catedral de Oporto, la Catedral de Braga, la Catedral de Tui, la Catedral de Santiago, el Santuario de la Peregrina, en fin, está lleno de cultura y de patrimonio. Y luego ya el camino portugués, que decimos en el principio, que hablábamos de una vía romana, por tanto estamos hablando de un camino que tiene 2.000 años de historia. Yo acostumbro a decir que el camino de Santiago es el camino portugués, el otro es el camino para Santiago, es decir, porque el camino francés se hizo para ir a Santiago. En el camino portugués pasó Santiago, como decía al principio, por aquí pasó Santiago, por tanto el camino de Santiago es el camino portugués, el otro es el camino para Santiago, que en definitiva es el camino que hacemos todos cada vez que salimos de nuestra casa, es el camino para Santiago, pero bueno, es una cuestión semántica nada más, ¿no? Y luego, bueno, y ya después, ahora mismo, por ejemplo, este año estamos teniendo muchísimos peregrinos y creemos que se debe mucho al hecho de que la gente con la pandemia estuvo mucho tiempo encerrada, tenía ganas de salir, el camino es libertad, el camino es paz, el camino es tranquilidad, el camino te olvidas de todo, te encuentras, haces un examen interior, te encuentras solitario en el camino y contigo mismo, es una cosa, bueno, pues realmente que solo el que lo hace puede explicarlo, no se puede explicar, hay que hacerlo, no vale decir. Y la gente que lo hace, pues repite, ¿no? Porque realmente es una experiencia además en la que uno depende solo de uno. Si os cuento la anécdota, por ejemplo, cuando hice con Su Majestad el Rey, que yo le decía, mire, si usted quiere ahora, si usted quiere hacer el camino, no tiene más que andar. Si usted quiere llegar a Santiago, llama usted un helicóptero y en un cuarto de hora lo colocan a usted en la Plaza del Obrador. Pero si usted lo que quiere es hacer el camino, no tiene más que caminar exactamente igual que yo. Es decir, que es una de las cosas más democráticas que existe, porque solo depende de las piernas de cada uno. No puede, da lo mismo que sean piernas reales como piernas de un sin techo, ¿no? Es decir,
Eso es lo que vale, es caminar. Y no es más que eso. Bueno, la anterior tenía aquí esto que tenemos aquí abajo, que le comentaba antes a Felipe, son unas chicas colombianas que hicimos con ellas con la selección femenina de baloncesto de Bogotá en el año 2015, me parece, no recuerdo ahora. Hicimos el Camino de Santiago, fue una experiencia muy bonita y ahí estaba yo con ellas haciéndola, bueno, con un grupo de ellas, porque iban delante, habían venido con sus monitores y con su entrenador y la seleccionadora. Y habían pasado aquí unos 15 días haciendo el Camino de Santiago y nosotros desde el albergue pues le ayudamos. Ahí estamos en la Ría de Arosa, por aquí, por esta ría que se ve aquí al fondo, es por donde subieron los restos del apóstol Santiago, lo que hoy llamamos la variante espiritual del camino portugués. Bueno, el estado actual del camino, aquí vemos cómo son los itinerarios portugués, un mapa hecho por otro hermano mayor de la cofradía de la Archicofradía, de Manuel Rocha, que es el que hizo este magnífico mapa de las rutas que vienen por el camino portugués de Santiago. Y bueno, habla pues, saliendo desde Oporto siempre, desde Oporto. Vamos, Viana do Castelo, esta es la parte del Camino de la Costa, muy bonito, nosotros lo hicimos el año pasado, todo este Camino de la Costa. Este es, aquí, bueno, aquí falta, aquí se cruza y viene por aquí. Y luego, sí, no, este tramo que salta aquí de Vigo no, tiene razón, no, estaba yo equivocado, no, bien, bien. Salta aquí, La Guardia, Bayona, Vigo, Redondela, sí, justo está lista. Bueno, entonces está muy bien definido desde los tramos, desde Oporto para arriba está muy bien definido, tiene albergues, está muy bien marcado, no así desde Lisboa, que ya es más complicado, y se está ahora pues desde Faro, con el Alentejo, el Algarve, que se están preparando y delimitando caminos para ver. Bueno, este es el albergue de Virgen Peregrina que llevamos nosotros, ahora estamos en una remodelación del albergue, y tenemos una figura hermosa de una señora pues ofreciendo una taza de caldo a un peregrino, lo que demuestra la hospitalidad de la ciudad. En este caso, la señora puede ser la ciudad de Pontevedra o Galicia, como si quieran, nosotros vimos la ciudad de Pontevedra, y ofreciéndole al peregrino una taza de caldo que es el símbolo de la hospitalidad. Bueno, este es un resumen de los números de peregrinos, por ejemplo, de la oficina del peregrino, pero este es el albergue de Pontevedra. Y bueno, aquí estamos. Y ya, muchas gracias y espero que les haya gustado.